burning up, I'm burning up, oh I'm burning up. So I look to the world outside, I don't wanna say it, I'm eating my insides, it's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Sekirei. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Sajian de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 12. Un secreto revelado. La mañana siguiente llega bastante rápido y todos regresan a la sala principal. Con el desayuno en sus platos, todos están sentados y comiendo, mientras esperan que el libro se abra y comience de nuevo. Pero no hace nada. Al menos no hace nada hasta que estén todos terminados. Al parecer, el libro no quiere escupir. No es que pueda culparlo. Pronto todos terminan de desayunar y el libro se abre al ritmo correcto y esta vez se escucha la voz de Harry Potter en lugar de la mía. Empiezo a preguntarme cuántas voces ha añadido la división de I+D. Kagari/Omura. Fue el grito que se elevó tan pronto como el usuario del fuego se derrumbó. Naruto tomó nota rápidamente de todos los que usaron el nombre de Omura, los que eran Usume y Matsu, y los otros que usaron Kagari, mientras corría hacia el ahora inconsciente usuario del fuego. El sonido de un estampido de pies apresurados siguió a Naruto cuando llegó al lado del usuario del fuego y se arrodilló. Lo primero que hizo fue dar la vuelta a la figura ahora inconsciente sobre la suya. Naruto todavía no estaba seguro de cuál. La ropa del usuario del fuego se había quemado bastante, la mitad superior completa de la ropa que Kagari/Omura había estado usando ahora consistía básicamente en un pequeño trozo de tela de aspecto andrajoso que tenía tantos agujeros que nada estaba cubierto. Esto significaba que el cofre del usuario del fuego estaba a la vista. Un par de montículos redondos de tamaño decente con pezones de color rosa claro y areola estaban sentados donde debería haber habido músculos pectorales masculinos. Definitivamente no eran algo que un hombre debería tener. Omura está tratando de esconderse detrás de Minato, ya enrojecido por la vergüenza. Anko comienza a reírse de ella. Además del pecho de Kagari/Omura en exhibición, Naruto pudo ver que la piel del usuario del fuego tenía varias quemaduras graves. La mayoría de ellos parecían quemaduras de segundo grado, aunque había una quemadura de tercer grado bastante desagradable en el torso izquierdo del usuario del fuego que hacía que la piel pareciera un bistec demasiado cocido. Afortunadamente, esa parecía ser la única herida importante que pudo encontrar el rubio. Ignorando el cofre, las quemaduras y los numerosos inquilinos de Maison y Sumo parados directamente detrás de él, Naruto colocó dos dedos en el cuello del hombre. Tenía pulso, un poco débil pero constante. Eso estaba bien, dado que el usuario del fuego solo había sufrido quemaduras en ese momento. Siempre que fueran tratados rápidamente, significaba que era poco probable que Kagari/Omura muriera a causa de las heridas. Aunque todavía quedaba la cuestión de cómo solucionar el problema aparente. No serviría para él simplemente salvar al usuario del fuego, solo para que el Sekirei se iluminara de nuevo. Omura hizo una mueca por el daño que había recibido su libro. Cuando todo esto le sucedió a ella, nunca se quemó ni remotamente tan mal. Estas heridas casi podrían considerarse fatales. Naruto-san, la voz de Miya penetró en el estruendo, y el que llamó respondió girando la cabeza para mirarla. Nunca había visto a la mujer tan preocupada, sus ojos estaban abiertos, ya no estaban tranquilos ni controlados, parecían poseer una mirada asustada que no hubiera esperado ver de la temible casera. Sus ojos parpadearon, yendo a la forma inmóvil de Kagari/Omura, luego de vuelta a Naruto. ¿Qué pasó? Kagari-san, Kagari estará bien, dijo Naruto, volviéndose hacia la persona en cuestión. Teniendo cuidado de no dejar que su piel tocara ninguna de las quemaduras de los usuarios del fuego, el rubio levantó al confundido género Sekirei en sus brazos y se puso de pie. Mientras lo llevemos a su habitación, puedo curarlo. En cuanto a lo que sucedió, ¿qué tal si te lo digo después de que cure a nuestro amigo aquí, ne? ¡Oh vamos! Sakura gritó. También puedes hacer jutsus de curación. Naruto se encogió de hombros, lo que provocó que Sakura pusiera la cabeza entre las manos. Una nube de tormenta deprimentemente gris aparece sobre su cabeza y comienza a llover. Sin embargo, nadie se moja.
Miya frunció el ceño, mirando de Naruto a Kagari, más específicamente al pecho del usuario del fuego. Quizás sería mejor si curara a Kagari-san, sugirió ella, pero casi de inmediato Naruto negó con la cabeza. No te ofendas, Miya, estoy seguro de que conoces muy bien los primeros auxilios, comenzó, inclinando la cabeza mientras determinaba cuál era la forma más delicada de decir esto que no revelaría su secreto. Sin embargo, no solo tengo un método mucho más eficiente que puedo usar para curar a Kagari, sino que también debes tener en cuenta que él estaba reaccionando conmigo. Dicho esto, Naruto pasó rápidamente por delante de Miya y comenzó a abrirse camino a través de los otros Sekirei en su camino. Reaccionando, dijo Miya, llevándose una mano a la boca con sorpresa. Rápidamente se dispuso a seguir a Naruto, mordiendo sus curas mientras él se movía con pasos apresurados. Naruto-san, llamó cuando el rubio tuvo que detenerse para poder abrir la puerta de la habitación de Kagari-Omura. Naruto-san, ¿qué quieres decir con que tienes un método más eficiente para curarlo? ¿Y realmente estaba reaccionando contigo? ¿Sabes, Miya? Obstaculizar su camino y mantenerlo alejado de cualquier curación que esté a punto de hacer podría considerarse tratar de conquistar a Omura. Dijo Kakashi con indiferencia, mientras miraba sus uñas. Miya solo cubre la sonrisa detrás de su abanico. Lo siento, pero seré más específico al responder tu primera pregunta, además de decirte que simplemente tengo una mejor manera de curarlo que los vendajes y ungüentos, dijo Naruto mientras atravesaba la puerta, con la voz un poco entrecortada. Mientras hablaba, necesitaba curar las heridas de Kagari, y esta mujer no solo le impedía hacer eso, sino que también intentaba sacarle información de la que se negaba a desprenderse. En cuanto a la segunda, creo que la respuesta debería ser obvia. Ahora, si me disculpas, debería empezar a curar a Kagari. Naruto intentó cerrar la puerta, pero justo antes de que pudiera cerrarla, una hoja envainada salió disparada de la rendija, impidiendo que la puerta se cerrara con un ligero van. Entrecerrando los ojos, el eterno Shinobi vio como Miya empujaba la puerta para abrirla, quien ahora le estaba dando una mirada severa, el tipo de mirada que alguien que no estaba acostumbrado a ser ignorado era ignorado. «Oh no. Puedo ver que esto no va a terminar bien», dijo Matsu. «Miya», dijo Naruto lentamente, como si al hacerlo pudiera sofocar la frustración que sentía acumulándose dentro de él. No funcionó del todo, y cualquiera que tuviera un talento básico para leer a la gente podría darse cuenta de que el rubio estaba llegando a su límite. ¿Podrías quitar tu espada para que pueda cerrar la puerta? Por supuesto, respondió Miya en un tono que era a la vez agradable y severo. Tan pronto como yo entré también. La mujer dio un solo paso hacia adelante, sin duda haciendo un intento de entrar en la habitación antes de que Naruto pudiera negarle el acceso. Sin embargo, no llegó más allá de ese único paso, ya que el rubio con el que estaba actualmente en desacuerdo se interpuso directamente en su camino. Los ninjas se estaban inclinando más cerca del libro, realmente comenzando a disfrutar del drama de la escena hasta ahora. También tenían curiosidad por saber qué iba a hacer Naruto. «Me disculpo, pero esto no es algo por lo que puedas estar aquí», dijo Naruto con los dientes apretados. «Solo te interpondrás en el camino». Sus palabras contundentes y el tono de su voz hicieron que Miya entrecerrara los ojos hacia él, no de la forma habitual entrecerrados, sino de una manera que él aún no había visto. A medida que los orbes gemelos de color púrpura se hicieron un poco más pequeños, toda la emoción de los ojos de la mujer pareció desvanecerse, y en su lugar solo quedó una leve intención asesina. Eran los ojos de un guerrero. «Te sugiero que reconsideres lo que acabas de decir», dijo Miya en un tono que era más frío que un invierno en la tundra helada. «Esta es mi casa, y mientras seas un invitado en mi casa, seguirás las reglas que yo establezco y escúchame. Si te digo que voy a estar contigo mientras ayudas a Kagari-san, no me van a detener. Claro. Puedo seguir adelante y decirte, Miya, que algo así no funcionará conmigo. Lo único que hará es hacerme más terco y doblar como dicen», dijo Naruto. Sakura asintió y sonrió un poco. Sabía muy bien lo terca que es su compañera de equipo. «Cristal», dijo Naruto, su paciencia finalmente alcanzó su límite.
Si bien las quemaduras en Kagari no lo matarían, todavía eran muy dolorosas, y cuanto más tiempo permanecieran sin curar, mayores eran las posibilidades de que se infectaran, particularmente esa quemadura de tercer grado de aspecto doloroso. Y esta mujer le impedía hacer su trabajo. Sin embargo, todavía no estás entrando. Lo que sucedió a continuación sería algo que Miya no podría describir incluso si lo intentara. Un minuto, estaba mirando a los ojos de Naruto, y al siguiente todo lo que sintió fue una increíble intención asesina que era tan fuerte que tropezó hacia atrás y casi tropezó con sus propios pies. Ella miró al rubio, sus ojos se abrieron ligeramente cuando algo negro y siniestro surgió detrás de él. Solo podía distinguir una silueta de lo que fuera, pero eso fue más que suficiente para congelarla. La sangre se le heló mientras miraba a la criatura, que parecía irradiar sed de sangre e intención asesina diferente a todo lo que tenía alguna vez sentido. Los ojos de Kakashi se agrandaron casi cómicamente. ¿Está usando la intención asesina del Kyuubi? Mira a su alrededor y solo Kiba parece no entender lo que está pasando. Así que solo Kiba no sabe sobre el Kyuubi. Me pregunto cómo les irá a Hinata y Sakura. Tendré que preguntárselo más tarde. Y luego desapareció, desapareciendo tan repentinamente que Miya tuvo que parpadear y preguntarse si se lo había imaginado. Sin darle tiempo a la mujer para recuperarse y hacer otro intento de interponerse en su camino, Naruto giró sobre sus talones y la puerta de repente se cerró de golpe detrás de él. El sonido de una cerradura haciendo clic en su lugar significaba que la rubia había cerrado la puerta con llave para que no pudiera entrar sin romper la puerta. Miya, la voz asustada de Usume sonó en sus oídos. La lavandera no giró, estaba demasiado ocupada mirando la puerta que acababa de cerrarse en su rostro. Su mente estaba ocupada tratando de reproducir los últimos segundos de esa conversación en su mente, tratando de ayudarla a discernir lo que acababa de suceder. Desafortunadamente, en ese momento todo en lo que podía pensar era en esa cosa que había aparecido detrás de Naruto cuando finalmente había perdido la paciencia con ella. ¿Cómo se puede hacer que alguien con una paciencia casi infinita pierda la paciencia? Preguntó Sakura. Lo he visto trabajar sin parar en el entrenamiento durante semanas para conseguir un movimiento hacia abajo, y según las cartas de Jiraiya, le toma más de 2 meses aprender algo. A veces se molesta con la gente, pero nunca ha perdido la paciencia. Naruto comenzó a sonrojarse por los cumplidos que recibió de su compañero de equipo. ¿Tú sabes lo que fue eso? La pregunta pareció sacar a la mujer de su angustia, y finalmente volvió la cabeza para mirar a Usume con los ojos muy abiertos. Entonces ella también lo había visto. Girando un poco más la cabeza, Miya vio que parecía que todos habían visto lo mismo que ella. Matsu y Musubi estaban abrazados con fuerza, sus ojos muy abiertos y sus cuerpos temblando con un miedo desconocido. Kusano había enterrado su cabeza en la pierna de Akitsu, y la usuaria de hielo misma estaba mirando una pared, rodeada por una espesa niebla helada, y tanto ella como Kusano parecían estar cubiertos por una fina capa de escarcha que ambos ignoraban. Volviéndose hacia Usume, Miya negó con la cabeza. No sé qué fue, su voz sonaba tan estupefacta como el resto, y tal vez incluso un poco de miedo también. Ella miró hacia la puerta, tomando varias respiraciones profundas para calmarse. Cuando se sintió lo suficientemente tranquila, miró hacia la puerta una vez más, antes de girar sobre sus talones y alejarse. Todo lo que sé es que no era Anya. Esperaremos y veremos si se revela en la historia antes de hablar de ello. Tsunade declaró. Es tan catastrófico como lo que estabas hablando al final del último capítulo, probablemente incluso más. Xox. Después de cerrar la puerta detrás de él, Naruto suspiró y dejó que su espalda se apoyara contra la pared mientras cerraba los ojos. Ahora que ya no estaba en presencia de Miya, el eterno shinobi sintió los primeros indicios de culpa. Realmente creía que tenía todo el derecho a estar enojado con la mujer por no dejarlo trabajar en la curación de Kagari, y dudaba que esa creencia cambiara con el tiempo. Herida fatal o no, el usuario del fuego todavía estaba gravemente herido, las quemaduras de tercer grado no eran nada de lo que burlarse. Para colmo, Naruto podía sentir el dolor de Kagari a través del pequeño vínculo que se había formado debido a su reacción.
Fue muy parecido a esa vez en el Arboretum, donde había sentido el miedo de Kusano, a pesar de que todavía tenía que aletearla en ese momento. Si bien el dolor en sí era insignificante en comparación con algunas de las cosas que había experimentado en su vida, fue suficiente para agravar la preocupación de Naruto por la persona que se desmayó en sus brazos, para desgastar su paciencia por completo. Entonces sintió que tenía todo el derecho a estar enojado con Miya por no dejarlo hacer lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse culpable. Miya conocía a Kagari desde hacía más tiempo que él, el hecho de que él y Kagari solo se habían visto un total de 4 veces, y una de esas veces le había gritado mientras que la otra, literalmente, estalló en llamas a pesar de todo. Probablemente no estaba muy lejos para él decir que Miya probablemente pensaba en el usuario del fuego como en una familia, una de sus personas más preciadas. Sin duda, su preocupación por Kagari era tal que probablemente no quería separarse de él. Era natural que ella quisiera estar allí cuando Naruto sanara al usuario del fuego, no podía culparla por eso. Cualquier tipo de curación requiere una gran concentración, dijo Tsunade. Sería mejor que Naruto lo hiciera solo para no distraerlo, ya que cualquier distracción podría ser dañina o fatal para la persona que está siendo sanada. Sakura, junto con Anko, asintieron con la cabeza. Sin embargo, hubo muchos otros problemas que agravaron este problema y ninguno de ellos se resolvió fácilmente. Como el hecho de que lo que Naruto estaba a punto de hacer no era algo que deseara que ninguno de sus inquilinos o incluso sus Sekirei supieran que era capaz de hacer en este momento. Sabía que en parte era solo paranoia. No quería revelar sus habilidades a nadie con quien pudiera tener que pelear en algún momento en el futuro. Otra parte era simplemente un hábito. Después de mantener su existencia y todo sobre él en un completo secreto para todos, Naruto realmente ya no sabía cómo confiar. Claro, le había mostrado a Musubi su técnica de clon y a Akitsu su Zenin Mode, pero esos habían sido errores de novato que había cometido debido a su confusión y estado sobreemocional causado por el vínculo. Y habiendo cometido ya ese error 2 veces, un gemido obligó a los ojos de Naruto a abrirse de golpe y mirar hacia abajo a los suyos que pronto serían pacientes. Kagari todavía estaba desmayado, sin embargo, ella y él había decidido ir con ella porque no podía pensar en Kagari como un hombre con esas mamas en el pecho, obviamente estaba sufriendo. Debe ser particularmente malo si todavía pudiera sentirlo lo suficiente como para gemir de dolor. Sakura y Tsunade se estremecen ante la cantidad de dolor que debe sentir en ese momento. Algo que provocara una reacción en personas inconscientes fue increíblemente doloroso. No pasó mucho tiempo para que Naruto recuperara su orientación, y tomó incluso menos tiempo antes de que colocara a Kagari en la cama. Lo primero que había que hacer era catalogar todas las quemaduras de Kagari. Pasando por los sellos de mano necesarios, Naruto activó el jutsu de escaneo médico que había aprendido de Sakura. Con la activación del jutsu, su mano comenzó a brillar de un color verde claro, la energía que rodeaba su mano hacía que pareciera que estaba envuelta en llamas verdes. Fue un testimonio de lo difícil que fue el jutsu para él. Normalmente, se suponía que el resplandor verde solo era una capa ligera de chakra que cubría sus manos. Naruto tenía demasiado chakra para poder controlarlo de verdad. Fue, con toda honestidad, un milagro que incluso pudiera realizar jutsu médico. Sakura se sorprendió de que aprendiera una habilidad médica de ella. Ni siquiera debería poder realizar jutsu médico. No tiene el control necesario, especialmente con su loca capacidad de chakra. Tsunade está mirando el libro con la esperanza de aprender como alguien con reservas extremas y un control decente puede aprenderlo. Con suerte, esto revelará una forma de enseñarlo a otros. Colocando su mano solo unos centímetros por encima del torso de Kagari, Naruto pasó lenta y cuidadosamente la mano hacia arriba y hacia abajo por su cuerpo. Como sospechaba, ella tenía una gran cantidad de quemaduras. De hecho, todo su cuerpo estaba actualmente cubierto por una gran quemadura de primer grado, que se discernía con bastante facilidad a través de la simple visualización. Todo el cuerpo de los usuarios del fuego se había vuelto de un rojo claro en algún momento después de que Akitsu apagara el fuego de la Sekirei. También hubo una serie de quemaduras de segundo grado, principalmente a lo largo de su pecho y estómago, pero algunas estaban en sus piernas.
El problema final fueron las dos quemaduras de tercer grado, la que había visto en su torso y una que estaba ubicada en la parte interna del muslo izquierdo. Esas serían las heridas que tendría que curar primero. Sakura asintió con aprobación. Siempre haga primero las lesiones más peligrosas o peores para la vida. Ahora que sabía las lesiones que tenía Kagari, podía empezar a trabajar para curarla. Lo primero que hizo Naruto fue quitar los restos quemados de la ropa del usuario del fuego. Mientras que un ninja médico del nivel de Sakura o Tsunade puede ser capaz de curar heridas a través de su ropa, Naruto no tenía ni cerca de ese nivel de control. No era un ninja médico, y debido a sus reservas de chakra ridículamente grandes, nunca sería un ninja médico. Para que él sea capaz de usar un jutsu médico en su máximo potencial, necesitaba ver la herida que estaba sanando. De lo contrario, todo el jutsu terminaría esparciéndose por todo el cuerpo del paciente, y aunque algunos podrían pensar que es una buena idea, podría conducir a una sobredosis de chakra extraño, lo que a su vez conduciría a un caso grave de intoxicación por chakra. Tsunade y Sakura hacen una mueca. Ambos habían visto que sucedió exactamente lo mismo al menos una vez. Fue cuando Naruto le quitaba los pantalones a Kagari que el rubio se vio obligado a hacer una pausa. Bueno, dijo secamente para sí mismo mientras miraba a la ahora desnuda Sekirei. Ahora sé que ya no es 100% mujer. De hecho, si bien la mitad superior del cuerpo de Kagari era en gran medida la de una mujer, fue la parte inferior la que le permitió saber que Kagari era un hombre, o al menos la mitad de un hombre. Si no fuera por el hecho de que Naruto había visto cosas mucho más extrañas en su vida, probablemente ya se habría asustado. El rubio suspiró. Un travesti Sekirei, ahora lo he visto todo. El sonrojo de Omura fue de cuerpo entero, casi hasta el punto de desmayarse de vergüenza. Anko no pudo evitar reírse de la incomodidad del Sekirei. Sacudiendo la cabeza, el rubio decidió que era hora de que realmente se pusiera a trabajar. Sentándose en la cama, el rubio pasó por otra larga serie de sellos manuales. Naruto luego llevó su mano izquierda sobre su corazón y lo apretó en un puño. Una llama verde brotó de su mano, un fuego hecho de pura energía curativa. Tomando una respiración profunda, el inmortal rubio pronto comenzó la larga y ardua tarea de curar a Kagari comenzó a curar las quemaduras del consumidor del fuego. Comenzó con las quemaduras más graves, las dos de tercer grado que había visto. Colocando su mano directamente sobre la quemadura en el torso de Kagari, Naruto cerró los ojos y comenzó a enfocar toda su atención en la tarea que tenía entre manos. Tsunade estaba escribiendo en una libreta todo lo que decía el libro para poder repasarlo más tarde y ver si podía aprender algo de él, o incluso para enseñárselo a otros. Fue difícil, mucho más difícil que cualquier otro jutsu que hubiera usado. A decir verdad, esta era la primera vez que usaba un verdadero ninjutsu médico en mucho tiempo. Sakura pudo haberle enseñado las teorías y los signos con las manos, pero rara vez había tenido la oportunidad de usarlos antes. Por supuesto, dado que tenía habilidades regenerativas que eran tan poderosas que podía perder un brazo y no tener que preocuparse por quedar lisiado permanentemente, tenía sentido que rara vez necesitaría usar ninjutsu médico. El Sekirei jadeó sorprendido. ¿Perder un brazo entero y seguir sin quedar lisiado? ¿Cómo?, preguntó Matsu. Naruto solo sonrió suavemente y negó con la cabeza, negándose a responder. Si el Kyuubi hace una entrada en la historia, entonces lo explicará. Al abrir los ojos, Naruto centró su atención en la herida que estaba tratando de curar y vio que, para su alivio, la gran quemadura se estaba curando. Era muy fascinante de ver, tenía que admitirlo. La carne agrietada y rota que había sido ennegrecida por el fuego que una vez trató de consumirla estaba comenzando a sanar. La piel que se había quemado y expuso los músculos de debajo se arrastró lentamente a lo largo del torso de Kagari, los músculos y la grasa de debajo que se habían cocinado hasta que se quemó y se agrietó comenzó a cerrarse lentamente, la negrura que hacía que toda la quemadura se viera como si alguien hubiera frotado carbón en la herida comenzó a aclararse, los músculos una vez más se volvieron de un color rosa saludable. Naruto tardó alrededor de una hora en terminar de curar la herida, pero cuando terminó, la piel que alguna vez se quemó ahora estaba intacta y sin manchas. Muy bien hecho, Naruto, alabó Tsunade. Ahora, si podemos enseñarle cómo lo hizo, tal vez todavía haya esperanza para usted.
Tsunade le sonrió. Naruto también estaba interesado en aprender esto. Naruto continuó trabajando, concentrándose primero en las quemaduras más pesadas, luego pasando a las quemaduras más ligeras y superficiales. Todo el proceso fue muy largo, casi 4 horas debido a lo difícil que fue para él la tarea. No era un sanador, su control de chakra nunca había sido lo suficientemente bueno como para usar muy bien el jutsu de curación, por lo que usarlo para curar una herida de cualquier tipo significaba que tenía que prestar más atención a lo que estaba haciendo. Le exigía que concentrara la totalidad de su ser en la única tarea de curar para no cometer un error. A pesar de lo arduo de la tarea, Naruto finalmente logró curar a Kagari de todas sus quemaduras. La tarea final fue reparar al usuario del fuego. El anfitrión no tenía mucha variedad, notó Naruto mientras miraba a través del armario del usuario del fuego. De hecho, el único atuendo que tenía el Sekirei era la combinación de camisa blanca de manga larga y pantalón negro con la que siempre se le había visto en la casa. Bueno, eso, y el traje negro con gabardina y máscara facial también estaba allí, pero como no se consideraba un uso diario, Naruto decidió no contarlo como una opción viable para el usuario del fuego. Sin ninguna opción, el rubio se vio obligado a agarrar uno de los pares de ropa y vestido idénticos y luego despedir al usuario. Para eso están las batas de hospital. Para que no tengan que hacer eso. Dijo Anko, riéndose del rubio ninja. Todo el procedimiento de volver a vestir al usuario del fuego con la ropa adecuada no solo fue un poco más difícil de lo que Naruto pensó debido al hecho de que Kagari era un peso muerto en ese momento, sino también mucho más vergonzoso de lo que pensaba que sería. Especialmente considerando que no había nadie mirando. Pensó que simplemente se imaginó que era porque Kagari era, bueno, no era un hombre, pero lo suficientemente masculino como para que toda la situación se sintiera incómoda. En realidad, probablemente se hizo aún más incómodo específicamente porque Kagari era solo la mitad de un hombre. Había algo que se sentía intrínsecamente mal con una chica que lucía un pene. Aún así, a pesar de su vergüenza, Naruto logró poner a Kagari en un conjunto de ropa y también cubrió al usuario del fuego con la manta en su cama. En realidad, estaba algo sorprendido de que Kagari incluso tuviera una cama, ya que la mayoría de los hogares japoneses solo usaban futones. El propio Naruto pudo haber tenido una cama, pero eso se debió a que se había acostumbrado tanto a ellas mientras vivía en Europa y América. Además, eran mucho más cómodos, especialmente esos nuevos colchones de espuma viscoelástica. ¿Espuma de memoria? ¿Qué es eso?, preguntó Tsunade. Matsu se tomó la libertad de explicar. La espuma viscoelástica es un colchón que se adapta a los contornos del cuerpo, por lo que es una opción mucho más cómoda y relajante. Las personas que usan espuma viscoelástica también descansan mejor cuando duermen. Le tomó un momento darse cuenta de lo lejos que se estaban desviando sus pensamientos. Usar ninjutsu médico durante tanto tiempo debe haberle quitado más de lo que se había imaginado. Si bien sus reservas de chakra estaban prácticamente llenas y podía sentir cómo se recuperaban a un ritmo inhumano, su agotamiento mental era tal que probablemente podría colapsar e irse a dormir ahora mismo. Tal vez debería pensar en tomar una siesta rápida antes de continuar con el resto del día. Con un suspiro cansado, Naruto se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia la puerta. Desbloqueando y abriendo la puerta, Naruto salió. El pasillo estaba vacío, bueno, casi vacío. Le tomó el tintineo de las cadenas para darse cuenta de que Akitsu todavía estaba en el pasillo. La usuaria de hielo se había acostumbrado a sentarse contra la pared junto a la habitación de Kagari, con la espalda recta mientras se sentaba en Seiza. Parecía que en el momento en que se abrió la puerta, ella centró su atención en él, lo que explicaría el tintineo de sus cadenas. ¡Qué dedicación!, dijo Kiba. Akamaru añadió sus 2 centavos con un ladrido. ¿Has estado aquí todo el tiempo?, preguntó Naruto mientras se giraba para mirar completamente a la mujer. Honestamente, no se sorprendería si ella hubiera estado sentada allí todo el tiempo que él estuvo dentro sanando a Kagari. Su pregunta fue respondida y sus pensamientos resultaron correctos cuando la mujer asintió lentamente. Ah, sí, admitió ella con poca vacilación. Naruto asintió para sí mismo mientras le tendía la mano a la mujer de nieve.
Después de 1 o 2 segundos, se dio cuenta de que ella no lo había tomado. Al mirar hacia abajo, vio que ella miraba el apéndice confundida, probablemente sin estar muy segura de por qué le estaba ofreciendo la mano. Vamos, Akitsu-chan, dijo, haciendo un gesto con la mano que le había ofrecido. Vamos a levantarte y luego a reunirnos con los demás. Akitsu parpadeó, luego lentamente extendió su mano hacia la de él. En el momento en que sus manos se tocaron, sus pálidas mejillas se volvieron de un tono rosado claro. Era como si Aku estuviera con Zabuza. Dijo Naruto. Mi yo libro le dio un propósito, y ella es absolutamente leal por eso. Eso también la hace extremadamente peligrosa, ya que cualquier comando, no importa qué o cuán malvado, haga su Ashikabi, hará todo lo que esté en su poder para cumplir. Incluso si es para matar a otro Sekirei, o incluso a una Ashikabi. Esto sorprendió al otro Sekirei cuando se dieron cuenta de lo cierto que era. Bueno, a excepción de Kusano, ella está feliz de que Kagari haya sido curada. Los labios de Naruto se crisparon ligeramente cuando tiró a la usuaria de hielo para que se pusiera de pie. La mujer realmente se veía bastante adorable cuando se sonrojó así. Normalmente ella era bastante imperturbable por lo que había visto hasta ahora, y la única vez que ella se sonrojaba parecía ocurrir cuando él estaba involucrado de alguna manera. Aunque estaba sorprendido de lo tímida que podía actuar, considerando que esta era la mujer que a menudo se olvidaba de usar bragas. Entonces, ¿dónde están los del otro? Preguntó Naruto mientras cambiaba de marcha. Akitsu inclinó la cabeza hacia un lado, luego miró hacia la escalera junto a la habitación de Kagari, antes de volver a mirarlo. Arriba, respondió ella con deliberada lentitud. Naruto le frunció el ceño antes de volver su atención hacia las escaleras. Una pequeña sensación de hundimiento apareció en la boca del estómago. ¿Por qué estarían arriba y no en la sala de estar? Matsu se congeló por un segundo. Sabía dónde estarían y qué estarían haciendo. Cuando el libro de Naruto se entera, espera que no sea tan malo. Bueno, ¿por qué no vamos arriba y nos encontramos con ellos? Sugirió Naruto mientras comenzaba a caminar. Detrás de él, el tintineo y el tintineo de las cadenas le hicieron saber que Akitsu había comenzado a seguirlo, sus ligeros pasos apenas hacían ruido en el piso de madera. Con una casi distracción al respecto, Naruto no pudo evitar pensar que el usuario de hielo sería un ninja capaz si se entrenaba. Antes de que pudiera comenzar a subir las escaleras, Naruto escuchó el sonido apresurado de pasos que venían de la misma dirección en la que planeaba ir. Menos de un segundo después, dos de sus Sekirei, Kusano y Musubi, aparecieron en lo alto de las escaleras. Los dos se detuvieron en el momento en que vieron a Naruto, un par de sonrisas casi idénticas aparecieron en sus rostros, justo antes de que se lanzaran por las escaleras e intentaran abordar a Naruto en un abrazo. Se produce una risa en toda la sala. Todo con la excepción de Matsu. Si están todos en mi habitación, entonces todos observaron exactamente lo que él no quería que vieran. Esto no va a terminar bien. Sobre todo porque Musubi no puede guardar un secreto. Naruto-sama. Musubi gritó mientras casi dormitaba a Naruto, chocando contra él y envolviendo sus brazos alrededor del rubio en uno de sus abrazos devastadores. Naruto retrocedió varios pasos y se vio obligado a reforzar su cuerpo con chakra para evitar que su caja torácica se rompiera. Afortunadamente, estaba bastante acostumbrado a las explosiones espontáneas de afecto de las chicas, así como en lo ridículamente fuerte que era. Si no lo estaba, entonces Naruto podría haber terminado siendo gravemente herido por la chica. A pesar del crujido de sus costillas, el rubio comenzó a devolver el abrazo de la chica. Fue en parte instintivo y en parte un esfuerzo consciente de su parte. Si bien mostrar su afecto Sekirei a través del contacto físico se sintió natural, hubo otra parte que se rebeló contra él. Fueron las lamentables circunstancias de su vida. Ahora que había formado vínculos, era un poco más difícil mostrar realmente afecto por estas chicas. No eran una aventura de una noche con la que se acostaría y nunca volvería a ver, eran sus Sekirei, y eso marcó la diferencia en el mundo, diferencias a las que todavía no estaba acostumbrado. Eres tan increíble. Su primer Sekirei continuó cantando mientras hacía todo lo posible por sofocarlo con afecto. Debajo de Musubi, abrazándose a su pierna izquierda, Kusano agregó su propio MMHMM.
de acuerdo con las palabras de la mayor Sekirei mientras asentía con la cabeza. Naruto parpadeó ante la pareja, desconcertado mientras se preguntaba qué había hecho para justificar este tipo de reacción por parte de sus chicas. Si bien una parte parecía admirarlo mucho, no había estado con ellos en las últimas horas. Naturalmente, tenía curiosidad. No puedo creer que hayas logrado curar a Kagari-san así. Tus poderes son geniales. Una fuerte inhalación de aire de Matsu alertó a otros sobre ella. Ella los miró y rápidamente negó con la cabeza. Sabía que iba a pasar algo malo. Naruto realmente debería haberlo sabido mejor que tentar al destino. Como si le hubieran arrojado un balde de agua helada, el rubio sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Su mente se quedó en blanco por un segundo completo antes de reiniciar e intentar poner las palabras que Musubi acababa de decir en un formato que pudiera entender. ¿De verdad acababa de decir lo que él pensaba que había hecho? Pero, ¿cómo iba a saber ella siquiera sobre la forma en que había curado a Kagari? Ella pudo haber sabido acerca de su capacidad para crear copias corporales de sí mismo y transformar algunas de ellas, pero eso no significaba que hubiera podido llegar a la conclusión de que él también era capaz de curar a las personas. Sin ofender a Musubi, le gustaba, realmente le gustaba, pero ella no era muy aguda cuando se trataba de usar el sentido común y la lógica. Entonces, ¿cómo se las había arreglado para descubrir que había curado a Kagari con su ninjutsu médico? La única forma en que podría haberlo hecho era si realmente lo hubiera visto en el trabajo, y la única forma en que podría haberlo visto fue si ella estaba allí o... Matsu. Y aquí viene. Dijo Matsu. No la malinterpretes, le encantaba un buen drama, pero no cuando es parte de él o si es culpa suya. Un gruñido escapó de los labios de Naruto cuando se dio cuenta de cómo Musubi, Kusano y, si tenía razón, todos los demás en la casa excepto a Kitsu, porque ella estaba esperando afuera de la puerta, y Kagari, porque estaba dormido, sabía sobre su ninjutsu médico. Una vez más, Naruto se había vuelto medio amartillado gracias a que un Sekirei reaccionó ante él y decidió ayudar a alguien sin poner ni una pizca de pensamiento en lo que estaba haciendo. ¿Qué diablos le pasaba? Uno pensaría que después de cometer tantos errores en tan poco tiempo, habría aprendido de sus errores anteriores. Pero no, parecía que a pesar de haber metido la pata en numerosas ocasiones, y a pesar de haberse dicho a sí mismo que lo haría mejor, el rubio todavía se encontraba metiendo la pata, y ahora le había terminado costando mucho más de lo que esperaba. Bueno, no iba a dejar que este desaire en su contra fuera así. Un Naruto enojado es un Naruto muy peligroso. Dijo Sakura, estremeciéndose por lo que hizo su compañera de equipo en su última misión para rescatar a Gaara de la Akatsuki. En Naruto-sama. La voz hizo que la cabeza de Naruto se volviera hacia Musubi, quien se estremeció bajo su mirada. Parecía que incluso ella podía darse cuenta de que estaba enojado, tal vez debido al vínculo, aunque por la forma en que su rostro se torció en un gruñido de enojo, tal vez ni siquiera lo necesitara. Al principio se preguntó por qué parecía tan asustada y preocupada. Si bien Musubi sin duda había visto lo que había hecho para curar a Kagari, no era como si ella tuviera la culpa. Al menos, Naruto podría estar seguro sabiendo que la chica era demasiado ingenua para hacer algo tan sutil como espiarlo. El hecho de que ella acabara de bajar y le dijo que esencialmente lo había visto usar ninjutsu médico para curar a alguien de sus quemaduras le dijo eso. No fue hasta que vio su reflejo en el espejo que el eterno shinobi se dio cuenta de lo aterradora que era realmente la expresión de su rostro. Una mirada a la cara de Kusano le dijo que ella también estaba asustada. Aparte del hecho de que ya no estaba unida a su pierna, se había enterrado en el costado de Musubi y se estaba escondiendo de él. Sakura se estremeció, sabiendo muy bien exactamente cuál era esa mirada. No quería volver a ver esa mirada nunca más. La aterrorizó. Cálmate, Naruto, pensó para sí mismo. Cerrando los ojos, el rubio respiró hondo, lo soltó, luego tomó otro y soltó eso también. No es culpa de Musubi, ni es culpa de Kusano. Dudo que se den cuenta de la importancia de lo que han hecho. Son inocentes en todo esto. Después de un último suspiro tembloroso, Naruto sintió que estaba lo suficientemente tranquilo y abrió los ojos para mirar a Musubi nuevamente.
Una vez más, la chica vestida de Shrine Maiden se estremeció un poco, aunque parecía ser más un reflejo debido a lo enojado que se había visto antes que por la mirada en sus ojos ahora. Musubi-chan, dijo Naruto con lo que esperaba que fuera una voz tranquila y paciente. ¿Podrías tú y Akitsu-san llevarte a Kusano contigo y limpiarla en el baño? Necesito hablar con Matsu-chan a solas por un momento. Sakura comenzó a mirar a Matsu, la mirada de lástima claramente en su rostro. Matsu entendió muy bien esa mirada. Sabía que su yo del libro estaba en un montón de problemas. Afortunadamente, las palabras del rubio parecieron ser suficientes para sacar a la chica de cualquier miedo inherente que pudiera haber estado sintiendo. Claro que sí, Naruto-sama, dijo la chica excitada, golpeando su puño izquierdo en la palma abierta de su mano derecha. Akitsu-san y yo limpiaremos a Kusano de inmediato. Ahora mucho más tranquilo que antes, Naruto logró sonreír tanto a Akitsu como a Musubi, lo que hizo que el primero se sonrojara y el segundo sonriera también. Gracias, les dijo, antes de arrodillarse junto a Kusano. La niña todavía estaba enterrada en el muslo de Musubi, aunque su ojo izquierdo echaba un vistazo ocasional para ver qué estaba pasando. Cuando sus ojos se encontraron, ella escuchó. Y enterró su rostro en la pierna cubierta de falda de nuevo. Naruto sintió que se estremecía al darse cuenta de que había causado que la niña sintiera el mismo miedo que una vez tuvo Yomi. Le hizo sentir náuseas. Lo siento, se disculpó. Al oír su voz, la niña asomó la cabeza una vez más para mirarlo. Naruto dejó que una pequeña sonrisa se extendiera por su rostro, la mejor que pudo manejar dadas las circunstancias, y lentamente levantó la mano para despeinar el cabello de la niña. Quiero que sepas que no estoy enojado contigo, Musubi o Akitsu. Así que, por favor, no me temas, nunca haría nada para lastimarte. Lo prometo. Es tan bueno con los niños. Kiba menciona, tratando de romper la tensión. Tal vez fue un testimonio de la determinación de Naruto de ser un mejor Ashikabi y dejar entrar a las chicas en su corazón, que en realidad pudo disculparse tan fácilmente después de estar tan enojado. Probablemente tenía algo que ver con el vínculo, lo sabía, pero en ese momento Naruto solo podía sentir que tener el vínculo ahora era algo bueno. Mientras que la mayoría de las veces es simplemente una carga no deseada, actualmente era una pequeña bendición disfrazada, ya que permitía que el flujo de emociones fluyera entre él y su Sekirei, dejándole saber exactamente qué les pasaba a las chicas con las que estaba vinculado. Una de las cosas que Naruto se había dado cuenta sobre el vínculo Sekirei era que el vínculo generalmente actuaba en ambos sentidos. No solo le permitía experimentar las emociones de su Sekirei, sino que muchas veces también sabían cómo se sentía él. Sin embargo, la mayoría de las veces el chakra de Naruto, lo mismo en lo que su Sekirei se había aferrado para formar el vínculo, era sorprendentemente lo mismo que interfería en su capacidad para sentir sus emociones. Naruto creía que tenía algo que ver con la naturaleza de su chakra, pero la única vez que su Sekirei realmente sintió lo que él sintió fue cuando estaba experimentando niveles extremos de altibajos emocionales, a diferencia de su caso en el que sentía su Sekirei constantemente. Era algo de lo que estaba agradecido, porque significaba que podía controlar lo que sentían de él cuando quería ocultar sus propias emociones para no perturbarlas. Minato se preguntó si podría lograrlo él mismo. Lo dudaba. En este momento estaba usando ese vínculo para hacerle saber al niño que no estaba enojado con ella, empujando esa creencia hacia ella para que pudiera sentirla y saber que era verdad. Kusano lo miró, sus ojos parpadearon mientras registraba los sentimientos que él estaba enviando a través de su vínculo. Luego se sonrojó y se miró los dedos de los pies. ¿Entonces no estás enojado conmigo?, preguntó ella, sus ojos solo ocasionalmente mirando hacia los de él. Con esos grandes ojos verdes mirándolo desde debajo de su desaliñado cabello rubio, Kusano pareció alcanzar un nivel de adorable que no había existido antes. Sin lugar a dudas, si fuera una mujer, Naruto estaría gritando kawaii. A todo pulmón intentó exprimirle la vida a la chica verde. Tal como estaban las cosas, Naruto no era una mujer y tenía mucho más autocontrol que eso. Todo lo que hizo fue sonreír a la chica y negar con la cabeza. En la pantalla apareció una imagen de cómo se veía Kusano. Casi todo el mundo estaba gritando kawaii. Se veía absolutamente adorable.
Por supuesto que no, le dijo. ¿Cómo podría estar enojado con una niña tan linda? Las palabras de Naruto parecieron mejorar todo, para su alivio, ya que la chica dejó de esconderse detrás de la pierna de Musubi y trató de derribarlo con un abrazo. Afortunadamente para él, el rubio no era un debilucho de 40 libras, por lo que ni siquiera se movió, cuando dejó que la chica verde enterrara la cara en su pecho. Sin embargo, dudó por un segundo o dos antes de devolver el abrazo. A pesar de su promesa de hacerlo mejor, Naruto todavía no estaba acostumbrado a la intimidad física. Era extraño, había dejado que Susekire y Shinkusano lo besara todo lo que quisieran, Musubi en particular parecía aprovechar cada oportunidad que podía para hacerlo. Incluso entonces, había hecho todo lo posible para mantenerlos ocupados para que ninguno de ellos pensara en intentar iniciar el contacto físico. El mismo Naruto nunca había iniciado un beso, fuera del tiempo en que un Musubi desnudo había caído encima de él en el hotel que había alquilado por primera vez, y su alabanza de Akitsu. Por el momento, el único momento en que eran realmente íntimos era cuando todos dormían juntos, porque él simplemente no había podido salir de ese arreglo en particular. Musubi y, en menor medida, Akitsu, fueron bastante inflexibles sobre que durmiera con ellos. Desearía poder hacer eso. Minato dijo. Siempre termino despertándolos cuando trato de salir, no importa cuánto quiera dejarlos dormir. Te amo tanto, Oni-chan. Naruto hizo una mueca ante la declaración de la niña. No era el escalofrío lo que le molestaba. Sabía que en este momento todo lo que Kusano lo veía era su Oni-chan, por lo que generalmente podía ignorar la extrañeza del comentario. Era el te amo lo que le molestaba. Al igual que con Musubi, Naruto todavía no podía decirlo, o tal vez simplemente se negó a decirlo. Gracias, Q, le dijo Naruto en su lugar, tirando a la chica un poco hacia atrás para que pudiera alborotar su cabello. Kusano le sonrió mientras le daba una pequeña sonrisa. Ahora, ¿por qué no vas a darte un baño con Muchan y Aki-chan? Tengo que hablar con algunas personas sobre algo llamado cortesía común. Fue realmente un testimonio del efecto calmante que Susekirei parecía tener en él que el rubio ni siquiera se moviera cuando terminó su última oración. Eso, o tal vez simplemente no quería que Kusano supiera a qué se refería cuando dijo hablar. ¿Cortesía común? Musubi parpadeó, llevándose un dedo índice a los labios mientras adoptaba una mirada pensativa. ¿Eso es como sentido común y discreción? Porque nunca había oído hablar de eso antes. La habitación estalló en carcajadas de Musubi, quien curiosamente tenía una mirada confusa en su rostro. Miya, siendo la más tranquila ya que solo se rió detrás de su abanico, notó la mirada de Musubi. Ella le dijo a Musubi que se lo explicaría esa noche. Musubi asintió, feliz de que iba a aprender algo más de su casera. Naruto dio un suspiro cansado, pero aparte de eso, no reaccionó a la pregunta de la chica. A estas alturas se había acostumbrado a que Musubi careciera de conocimientos en lo que respecta a los páramos sociales y el sentido común de que ya no le molestaba. No, Musubi-chan, le respondió, levantándose una vez más después de soltar al pequeño rubio. Si bien es similar al sentido común, no tiene nada que ver con la discreción. Comenzaré a enseñarte sobre eso un poco más tarde, ¿de acuerdo? Eso pareció ser lo suficientemente bueno para Musubi, porque ella le dio un fuerte bien. Antes de agarrar la mano de Kusano y comenzar a alejarse. Nos vemos más tarde, Naruto-sama. Gritó, devolviéndole el saludo mientras caminaba por el pasillo. Naruto le devolvió el saludo antes de lanzar un suspiro de cansancio. El pequeño intercambio entre él y Susekirei le había sacado la mayor parte de la ira, y ahora solo estaba cansado. Se preguntó si tal vez debería posponer el trato con Matsu y Miya por hoy y hacerlo por la mañana, antes de deshacerse de la idea. No, decidió, sería mejor si se quitara esto del camino ahora, de lo contrario no podría dormir esta noche. Como quitarse una tirita. Lo mejor es hacerlo rápido. Dijo Matsu, sabiendo que probablemente le gritarían a su yo del libro. También estuvo de acuerdo en que sería merecido. El sonido del tintineo de las cadenas hizo que Naruto parpadeara. Al darse la vuelta, vio que Akitsu seguía de pie detrás de él, mirándolo como si estuviera esperando algo de él. Le tomó un momento, pero finalmente se dio cuenta de lo que ella quería.
Te veré después de que salgas del baño, Akitsu-chan, le dijo a la mujer de las nieves, ofreciéndole una sonrisa. Akitsu se sonrojó, luego miró hacia otro lado. Sí, dijo ella, probablemente un reconocimiento de sus palabras, aunque Naruto nunca había estado demasiado seguro. De la misma manera lenta que hace casi todo, Akitsu se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo hacia la casa de baños. El tintineo de sus cadenas era lo único que Naruto podía escuchar. Estoy de acuerdo con enviar a Akitsu a darle un baño a Kusano con Musubi, es algo bueno. Basado en lo que dijiste sobre ella antes. Tenerla lejos de esa manera probablemente evitaría que estallara una pelea, y no estoy seguro de si quiero probar el poder del personaje de tu libro, Naruto-san. Dijo Miya. Todos estuvieron de acuerdo. Especialmente porque no saben quién ganaría eso si sucediera. Suspirando, Naruto colocó su barbilla en su mano izquierda y comenzó a usar dicho apéndice para romper su cuello hacia adelante y hacia atrás, el sonido de múltiples estallidos resonando en la acústica de la sala. Ahora que no le quedaba nada para distraerlo de lo que tenía que hacer, el rubio decidió que era hora de confrontar a Matsu sobre su uso de cámaras espía en Maison Izumo. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto se encontrara parado frente a la entrada secreta de la habitación de Matsu. Sin dudarlo un momento, el rubio puso una mano en la puerta y la abrió mientras entraba. Matsu estaba allí, tal como esperaba. Ella lo miraba con resignación, lo que significaba que de alguna manera había escuchado la conversación en el piso de abajo y sabía que él no estaba contento con ella. No le sorprendería que ella también tuviera una cámara espía instalada allí. Una mirada alrededor de la habitación también le mostró el monitor que ella había usado para espiarlo cuando curó a Kagari. Todavía mostraba el interior de la habitación de Kagari, podía ver al usuario del fuego acostado en la cama. A juzgar por el ángulo de la cámara, era la vista perfecta para observarlo cuando usaba su ninjutsu médico. ¿Y ni siquiera trataste de ocultar la evidencia?, preguntó Anko. Matsu se encogió de hombros. Voy a suponer que ella probablemente esté aterrorizada de él en este momento para siquiera moverse, especialmente porque lo más probable es que hubiera visto su mirada antes de que él lo enseñara frente a Kusano. Diría que no soy un Sekirei de combate, aunque soy el número 2. Perdería contra casi cualquier otro en la batalla. Mi fuerza es la tecnología y mis habilidades de piratería, no el combate. El hecho de que ella ni siquiera se hubiera molestado en esconder la pantalla le dijo mucho, probablemente más de lo que Matsu podía darse cuenta. En primer lugar, estaba claro que Matsu ya sabía que él sabía que ella lo había estado espiando, y obviamente sintió que al no ocultar ese hecho, le demostraría que no había querido hacer ningún daño con eso. En segundo lugar, la expresión de su rostro le dijo que lo que sea que ella había estado esperando ver mientras lo espiaba, lo que él había hecho no era eso. Lo más probable es que estuviera sorprendida por su habilidad, o al menos confundida. Quizás esperaba que, al demostrar que no tenía intenciones de hacerle daño cuando lo había espiado, él respondería a las preguntas que, sin duda, estaban rebosando en su mente. Estoy extremadamente decepcionado de ti, Matsu, dijo Naruto en un tono frío que hizo que el pelirrojo se estremeciera. Hubo una razón por la que no dejé entrar a Miya en la habitación mientras curaba a Kagari. ¿No se te ocurrió que tal vez, al igual que Miya, tengo cosas sobre mí que deseo mantener en secreto? No le dio la oportunidad de responder a su pregunta. De todos modos había sido retórico. ¿Qué podría haberte poseído para espiarme mientras intentaba ayudar a uno de tus amigos? No hay una buena respuesta a esa pregunta. Anko dijo, riendo entre dientes por lo que estaba pasando. Le encanta el drama tanto como el siguiente, especialmente cuando lo empieza. Matsu hizo una mueca, pero no se apartó de él cuando mencionó lo que había estado haciendo. Naruto-san es una persona muy misteriosa, dijo, usando el sufijo más respetuoso, san por primera vez desde que la conoció. Simplemente fue para mostrar lo seria que sabía que era la situación en este momento. Incluso cuando Naruto había estado discutiendo el plan Sekirei con ella todavía lo llamaba Naruto-tan. Al quitarse las gafas, un cambio pareció superar a Matsu. Sin las lentes redondas, su rostro parecía más delgado, realzando sus rasgos ya atractivos y haciéndola parecer más madura que la infantil Sekirei que había conocido en todo el día.
El cambio fue tan sorprendente que fue casi suficiente para hacer que Naruto se olvidara de por qué había venido aquí en primer lugar. Por un momento, todo en lo que pudo pensar fue en lo hermosa que era la mujer que tenía ante él. Una pequeña sacudida del rojo logró ayudarlo a deshacerse de los pensamientos, permitiéndole concentrarse en Matsu mientras hablaba. Matsu se sonrojó ante el cumplido sobre su apariencia sin sus lentes. Parece que finalmente se está tomando las cosas en serio y está haciendo todo lo posible para aprender sobre el plan Sekirei y ser un buen Ashikabi, pero Naruto-san sigue siendo una persona muy misteriosa. Sabemos tan poco sobre él. Matsu hizo una pausa, aparentemente pensando, como si estuviera tratando de decidir si debía o no admitir la siguiente parte. La pausa no duró mucho. Naruto-san no sabe esto, pero cuando llegó por primera vez a Shinto Teito causó un gran revuelo. El rubio en cuestión alzó la ceja derecha, pero no interrumpió mientras el pelirrojo hablaba. Cuando su perfil apareció en la base de datos de Envy en el aeropuerto, Minaka dedicó casi todos los recursos de Envy a investigar a Naruto-san. Son muchos recursos en tan solo una búsqueda de antecedentes, dijo Matsu. Nunca escuché que Envy haya puesto ni siquiera una décima parte de sus recursos en una tarea, y mucho menos en casi la totalidad. Eso llamó la atención de Naruto. Entrecerrando los ojos, el rubio recordó la conversación telefónica que había tenido con el presidente de Envy. Minaka lo había llamado Minato, el nombre que había usado por última vez. Naruto siempre se había preguntado desde ese primer encuentro cómo Minaka había logrado conectar a Minato Namikaze con él. Hasta donde él sabía, el presidente de Envy ni siquiera estaba vivo cuando usó ese nombre. Y Naruto siempre se aseguraba de que cualquier información que la gente pudiera tener sobre él desapareciera mucho antes de que llegara a internet. ¿Significaba eso que se había deslizado en algún lugar de la línea? Hubo una filtración, o un error, y la información sobre él que debería haber sido borrada de los tejidos mismos de la existencia logró llegar a internet. Supuso que era posible. Después de todo, con los recientes avances en tecnología, había una variedad de medios para filmar o fotografiar personas sin que ellos lo supieran. Los objetos inanimados no tenían ninguna intención, por lo que incluso alguien como Naruto no sabría cuándo estaba siendo observado. Era muy posible que su imagen hubiera sido tomada en algún momento en el camino, una pequeña instantánea en una tienda de comestibles, imágenes de video de él en un banco, incluso una foto de algo con lo que no tenía nada que ver, pero que estaba en mal estado. La suerte podría haberlo delatado. Incluso con la gran red que había creado para mantener su existencia fuera de la vista de todos, era imposible destruir cada jirón de evidencia que existía. En cierto modo, era similar a la descripción de Matsu de la invasión de la isla Kamikura. Sin embargo, eso ahora dejó a Naruto con otra pregunta. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, entrecerrando los ojos al pelirrojo. Matsu parecía haber esperado esto, porque en el momento en que preguntó, ella se dio la vuelta y comenzó a escribir en su teclado. Al principio, Naruto frunció el ceño, preguntándose qué estaba haciendo cuando la pantalla comenzó a recorrer una lista de imágenes antes de detenerse en la suya. Reconoció lo que la pantalla le mostraba como una plantilla de perfil, su imagen estaba en el lado izquierdo de la pantalla, y a la derecha había información general sobre él, nombre, edad, peso, altura, color de cabello y ojos, y Sekirei. Aladas, así como una información general que uno podría esperar de un perfil, aunque había mucha información incompleta en él. Uzumaki Naruto, edad 18, altura 195 centímetros, peso 91 kilogramos, complexión delgada atlética, color de cabello rubio, color de ojos azul, Sekirei con alas. Número 88, Musubi, número 7, Akitsu, número 108, Kusano, y el número 02, Matsu, padres fallecidos. Nacido en Osaka, Japón en una familia adinerada, Uzumaki Naruto se quedó con una editorial de varios miles de millones de yenes, que era responsable de crear la serie de libros Icha Icha, cuando ambos su padre murió de un caso severo de influenza en 2005 y su madre murió en un accidente automovilístico en el año 2012. Luego de terminar la secundaria se fue de Japón para viajar por el mundo y terminó yendo a la Universidad de Harvard, donde recibió su maestría en cine y teatro.
Después de graduarse con un GPA de 4.0, dejó Estados Unidos y regresó a Shinto-Teito, Japón, y ahora vive en Maison Izumo. Tsunade se rió entre dientes. Eso no es mucha información en absoluto, considerando los recursos incluidos en su verificación de antecedentes. Sin mencionar que alrededor del 90% está mal. Parece que su habilidad no es tan buena para recopilar información. Anko intervino con: sigue siendo un trasfondo impresionante, incluso si es falso. Buen trabajo, Naruto. Mientras Matsu enumeraba toda la información sobre él que estaba en la pantalla, Naruto se encontró frunciendo el ceño. Todo ese perfil era falso, y solo la información sobre su apariencia física, Sekire y al lado, donde vivía y la muerte de sus padres era real. Incluso entonces, lo único real de la muerte de sus padres fue el hecho de que estaban muertos. Todo lo demás en esa pantalla era una mentira cuidadosamente elaborada que resistiría incluso las investigaciones más completas. Incluso había tenido en cuenta a sus padres y a la editorial. Toad Sage Incorporated era el nombre de la editorial y había sido una empresa de propiedad familiar durante más de 500 años. Estacionada en Japón, la editorial tenía varios frentes, pequeñas empresas editoriales que Naruto había comprado a lo largo de los años e integrado en su propio negocio. De esa forma le resultaría más fácil publicar su trabajo sin tener que pasar constantemente por los canales habituales y posiblemente alguien se dé cuenta de que el mismo tipo que había publicado una historia hace 20 años no había envejecido ni un solo día. De esta manera, Naruto podría ir a cualquiera de las 200 firmas editoriales que posee en todo el mundo para publicar su trabajo. A menudo, pasaba tiempo en una empresa durante varios años, luego pasaba a la siguiente, y cuando volvía a la misma forma de publicación, la gente que había conocido por primera vez estaría muerta y no tendría que preocuparse de que la gente lo reconociera. Fue una manera ingeniosa de asegurarse de que pudiera publicar su trabajo, permanecer en el anonimato y hacer que la gente pensara que todos estos libros eran el trabajo de una familia que simplemente había transmitido sus historias de una generación a la siguiente. La ceja de Tsunade comenzó a temblar. ¿Transmitido de generación en generación? ¿Qué tan pervertido puedes llegar a ser? Naruto sabiamente no dijo nada y se escondió detrás de Hinata. Sus padres, por otro lado, eran un conjunto de clones especiales que Naruto había creado con un enje permanente. Los que había usado esta vez se habían basado en sus padres reales, Minato y Kusina, aunque no habían sido nombrados así, y habían sido reforzados con una combinación de sellos que fueron diseñados para atraer energía natural y mejorar los clones, haciendo que no solo duren para siempre y no desaparezcan de un solo golpe, sino que tampoco desaparezcan inmediatamente después de morir. De esa manera no se genera sospecha cuando nadie puede encontrar un cuerpo. Una vez que sus padres murieran, Naruto se dedicaría a crear una persona que coincidiera con la información que ya estaba en las bases de datos encontradas dentro de los diversos gobiernos e internet mediante el uso de los muchos contactos que tenía. El plan en sí era extremadamente detallado, eso es increíblemente detallado, Naruto, dijo Sakura. Hinata se sonrojó, porque Naruto todavía se agachaba a su alrededor, lo que le estaba llamando la atención. Esa es bastante información, comenzó Naruto, su voz ganando algo de impaciencia. Pero eso no me dice lo que quiero saber. Solo dame un segundo, dijo Matsu mientras seguía escribiendo. Tengo que sacar el resto de lo que encontró Minaka. Mientras sus dedos continuaban moviéndose, el perfil de Naruto se movió hacia un lado y se hizo un poco más pequeño, lo suficientemente pequeño como para que otro perfil pudiera caber justo al lado. Naruto se dio cuenta. Y ahí, con un último clic del teclado, se abrió otro perfil, uno que Naruto reconoció de inmediato. Después de todo, ¿cómo podría no reconocerse a sí mismo? La imagen en sí era ligeramente diferente, carecía de las 6 marcas de bigotes que tenía ahora y los ojos eran un poco más estrechos, pero la imagen en sí era inconfundiblemente él. Tampoco era como la imagen de perfil, que simplemente mostraba una vista frontal de la mitad superior de su cuerpo, en otras palabras, una foto policial.
Esta imagen en particular parecía haber sido tomada por una fotografía antigua de mediados de la década de 1900, probablemente alrededor de 1945 o tal vez a finales de la década de 1960. Estaba un poco granulado y parecía viejo. Pudo ver por la forma en que los bordes de la imagen estaban deshilachados y rasgados que debían haber sido fotocopiados. A pesar de eso, la imagen seguía siendo fácilmente reconocible. En otro esfuerzo por mantenerse oculto, Naruto había empezado a usar una forma modificada de Enge para poder permanecer disfrazado indefinidamente. Muchas veces simplemente modificaba un poco su apariencia, se deshacía de sus bigotes, cambiaba el color de sus ojos o cabello. La mayoría de la gente nunca se tomaba el tiempo para mirar a otra persona con gran detalle. Por lo general, solo recordarían los rasgos faciales clave, el cabello, los ojos, la nariz y cualquier marca de nacimiento que pueda ser visible, como sus bigotes o una marca de belleza. Podría cambiar todo su aspecto, por supuesto. Lo había hecho varias veces antes, pero debido a cómo mantuvo su fachada de pertenecer a una familia de autores para seguir escribiendo y publicando sus libros, Naruto rara vez se transformó en otra persona por completo. Puede ocultarlo mucho mejor, pero simplemente no era pragmático. Kakashi asintió, de acuerdo con los métodos utilizados, ya que era bastante bueno. La imagen que tenía ante él ahora parecía refutar su idea original y le hizo preguntarse si quizás debería haber usado su Enge para cambiar por completo su apariencia. Namikaze Minato, dijo Matsu, usando el nombre que había usado antes. Edad. Fallecida, altura. 195 centímetros, peso. 91 kilogramos, constitución. Delgada atlética, color de cabello. Rojo, color de ojos. Verde. No hay más información disponible. La pelirroja se volvió para mirarlo, su expresión era una mezcla entre sombría y seria. Cuando Minaka comenzó a buscar información sobre ti, sentí curiosidad y decidí buscar toda la información que pudiera sobre ti. Me tomó un tiempo obtener esta información. Minaka la había escondido en un archivo muy encriptado con casi tantas precauciones de seguridad en la información sobre el primer y segundo escuadrones de disciplina. Miya se concentró un poco más en escuchar esto. Esto podría ser importante para la historia, teniendo en cuenta lo cifrada que estaba. En la primera y segunda encarnaciones del escuadrón de disciplina, Minaka había hecho todo lo posible para borrar o ocultar todos los datos relacionados con ellos. La única razón por la que el propio Naruto sabía sobre la primera generación era por Matsu, y lo único que sabía sobre la segunda encarnación eran sus miembros. Número 04, Karasuba había sido miembro de la segunda encarnación, era parte de la primera encarnación y actualmente era el líder de la tercera encarnación. Solo había otro miembro de la segunda generación, el número 08, Yume, y Matsu no había podido obtener ninguna información sobre ella, excepto que había fallecido. Naruto le había dicho a Matsu que siguiera buscando cualquier información que pudiera sobre la segunda generación, pero honestamente esperaba que terminara siendo un callejón sin salida. Los archivos que impedían que Matsu llegara a cualquier información además de lo que ya habían encontrado en la segunda generación eran increíblemente complejos, y ni siquiera la increíble capacidad de los pelirrojos para piratear y controlar cualquier dispositivo electrónico de forma remota parecía ser incapaz de superar el cifrado. Quizás si tuviera contacto directo con el mainframe podría hacerlo, pero Naruto no quería tener que colarse en B solo para obtener información sobre un grupo que ya no existía. Centrándonos en la tarea en cuestión, si los archivos que contienen información sobre Namikaze Minato estaban tan seguros como el escuadrón secundario de disciplina, entonces era una maravilla que Matsu hubiera logrado llegar a ellos, y un testimonio de su determinación de conseguirlos. Debió haberle tomado varias horas trabajando sin parar para poder pasar la seguridad que el presidente de Maya había erigido a su alrededor. Eso es dedicación, dijo Kiba. Akamaru ladró de acuerdo, con un leve movimiento de la cola. Namikaze Minato se ve exactamente como Naruto-san, solo que sin los bigotes. A pesar de que no se muestra que esté relacionado con Naruto-san de ninguna manera, dijo Matsu, sus ojos ahora enfocados únicamente en Naruto. Minaka parece haber establecido una conexión con ustedes dos a pesar de eso.
Podría tener algo que ver con la información que no pude obtener, solo tuve tiempo suficiente para descargar esto antes de que un programa de protección de seguridad intentara rastrear la conexión estaba usando para hackear su sistema y me obligué a apagar mis computadoras. Traté de entrar de nuevo, pero fue imposible después de eso. Y sentiste curiosidad por mí porque pensaste que había algún tipo de conexión entre mí y este Namikaze Minato, dijo Naruto. ¿Es así? Ese es un razonamiento sólido, dijo Kakashi. Me interesaría después de ver una foto como esa, especialmente con una semejanza tan cercana. Incluso con la fecha en que se tomó la foto. De hecho, adivinaría algún tipo de transformación o incluso una relación. Matsu asintió. Minaka puede ser un monstruo, e incluso puede estar loco, pero es muy inteligente y nunca hace nada sin una razón. Naruto hizo una mueca cuando lo que dijo quedó claro. Si Minaka pensaba que había algún tipo de conexión entre él y Minato, entonces probablemente la había. Lo peor de toda esta situación era que ambos tenían razón. Naruto y Minato estaban conectados porque Naruto era Minato y simplemente cambió su nombre después de fingir su muerte quemando la casa en la que había estado viviendo y usando un muñeco de cadáver para hacer que la gente pensara que había muerto en el fuego. Estoy empezando a pensar que tratar de mantenerte fuera de la red es un trabajo de tiempo completo, pero parece que en realidad pones más trabajo en ello del que una persona normal haría en el trabajo. Minato comentó. Naruto se rió entre dientes. Naruto nunca entra con menos del 110%. Dijo Sakura. En realidad, a veces es bastante intenso. Por un momento todo quedó en silencio. Matsu lo estaba mirando, obviamente esperando que respondiera, y Naruto estaba tratando de decidir qué debía decir. Sus primeros pensamientos fueron mentir, naturalmente. Nunca le había confiado a nadie esta información, en el transcurso de los muchos miles de años que había estado vivo, nunca le había contado a nadie sobre su inmortalidad, ni siquiera lo había insinuado. Claro, al principio algunas personas se habían enterado por accidente, pero nunca lo habían descubierto por algo que él les había dicho. En ese momento, mentir era casi un instinto para el rubio. Su segundo pensamiento fue, no decirle la verdad sobre lo que había encontrado, pero tal vez darle un poco. Ella era su Sekirei, después de todo. Y más que nada sabía por lo que le habían dicho anoche que cuando un Sekirei se unía a una Ashikabi, prácticamente se dedicaban a la seguridad y felicidad de los Ashikabis. Sí, pero desafortunadamente la traición a la confianza sucedió con su espionaje, así que dudo que le diga mucho a mi libro, si es que algo. Dijo Matsu, con la cabeza un poco gacha. Ahora, Naruto todavía no confiaba en Matsu, no después de lo que había hecho. Ir a sus espaldas para investigarlo. Al mismo tiempo, no estaba realmente seguro de poder culparla. Dado todo lo que acababa de aprender, podía entender su curiosidad por él, y no era como si le hubiera prohibido expresamente que lo investigara, o incluso que lo espiara. Mientras que una parte de él estaba molesta porque ella lo espiaría para aprender algo cuando ella podría haber preguntado, aunque si él le dijo no era una historia completamente diferente, otra también sabía que era hipócrita por su parte enojarse tanto. Cuando a menudo hacía lo mismo. Después de todo, no había pasado décadas ensuciando a todos los gobiernos y figuras políticas poderosas del mundo. Lo que estaba haciendo Matsu no era diferente de lo que él mismo había hecho tantas veces en el pasado. La intención cambia el significado de las acciones. Pueden hacer que las buenas acciones parezcan malas y las malas, buenas. Se trata de la intención. Dijo Kakashi. Por lo que entendió, la investigación de Matsu sobre él había sido, al principio, simple curiosidad debido al poco saludable interés de Minaka en él. Ahora, sin embargo, su deseo de aprender más probablemente era simplemente que quería saber más sobre su Ashikabi. Incluso él tuvo que admitir que era una figura misteriosa para muchos, después de todo, Naruto se había propuesto ser misterioso y enigmático. No quería que la gente supiera de él, al menos el verdadero él, y por lo tanto había establecido un camino para que otros lo siguieran. Por supuesto, la mayoría de la gente habría encontrado el rastro de información que él les había dado y simplemente habría dejado las cosas así.
con Minaka encontrando más de lo que Naruto había esperado que alguien encontrara, y Matsu descubriéndolo, probablemente la había llevado a querer aprender más sobre él. Interesante teoría, Naruto-tan, dijo Matsu. Pero me temo que tendré que refutarlo. Sonriendo, Matsu continuó. La forma en que reaccionamos ante alguien se debe a su poder inherente, o en el caso de la historia, a la capacidad de usar chakra. Cuanto más Sekirei uno adquiere, más crece su poder, por lo que más Sekirei reaccionará. Eso en sí mismo no necesariamente significa que están fuera del verdadero destino. Esto hace que todos los demás Sekirei se queden sin aliento. Normalmente estaríamos esparcidos por todo el mundo, sin entrar realmente en contacto entre nosotros hasta después de recibir nuestro Ashikabi, pero ser la fuerza para permanecer en la ciudad nos ha hecho reaccionar ante otros que ya se han unido. Como resultado, el poder crece y atrae más Sekirei. Así que cuanto más tengas, más atraerás, simplemente por el aumento de poder. Después de un momento, todos la estaban mirando, algunos incluso con los ojos muy abiertos. Entonces, verás, el conocimiento no nos hace reaccionar, sino el poder. Todo lo que el conocimiento haría por mí es hacerte más irresistible para mí, como lo hice con Minato-tan. Desafortunadamente, esta sigue siendo una teoría propia, pero estoy seguro de que es cierto. No estoy dispuesto a experimentar con esto, ya que afectará a otros Sekirei y sus Ashikabis, y tal vez no siempre para mejor. Matsu se estremeció un poco, solo para que Minato la abrazó cómodamente. Con todos estos pensamientos pasando por su mente uno tras otro, Naruto determinó qué se permitiría decirle a Matsu y cómo lo diría. Y no podrías haberme preguntado simplemente por qué. Naruto se calló, esperando una respuesta. Fue el primer paso en su proceso, lograr que Matsu se diera cuenta de que no necesitaba usar subterfugios con él cuando quería algo que la hiciera sentir culpable. Matsu hizo una mueca ante sus palabras, pero permaneció decidido. Naruto-san me habría respondido si hubiera preguntado. No al principio, admitió Naruto, pasando al segundo escalón. Tienes que entender, Matsu, tengo muchos secretos, y muchas personas habrían muerto tratando de obtener esos secretos. Sin embargo, yo te habría revelado esos secretos, con el tiempo. La mirada fría que le dio a Matsu después de este pronunciamiento envió un escalofrío por la columna de las cabezas rojas. ¿Sabes esto, Matsu? No me gusta que la gente me espíe. Al igual que Miya tiene sus secretos, que incluso tú no me divulgarías de buena gana, para tener secretos que me incomoda revelar. Espiarme o obligarme a revelar algo que no quisiera. Esa sería una buena lección para mucha gente. Los secretos de alguien son suyos y solo ellos tienen derecho a compartirlos, incluso si los descubre otra persona. Anko declaró. Estaría de acuerdo en hablar con ellos si lograras descubrir el secreto, pero siempre evita divulgarlo, a menos que haya vidas en juego. Kakashi resopló. Esto viene de uno de nuestros jefes de nuestro departamento de tortura e interrogatorio. Anko le dio una mirada traicionada. Las palabras eran duras, Naruto lo sabía, tal vez incluso demasiado duras. Pero necesitaba que Matsu entendiera la gravedad de la situación. No le había informado que no quería que ella husmeara en su pasado antes, por lo que Naruto realmente no podía castigarla por espiarlo cuando había sanado a Kagari. Al mismo tiempo, necesitaba saber que los secretos que él poseía eran algo que no quería que ella investigara, por el bien de ambos. Naruto no estaba listo para revelar ninguno de sus secretos, especialmente ahora, y no le haría ningún bien a ninguno de los dos si Matsu seguía investigando su pasado. En muchos sentidos, Matsu tuvo mucha suerte de ser su Sekirei. Cuando se trataba de proteger sus secretos, Naruto siempre había sido despiadado. Minaka no fue la primera en descubrir algo sobre él que el rubio no quería que saliera. Aunque es raro, había sucedido algunas veces en el pasado. Ninguna de esas personas que descubrieron información que pudiera amenazar con revelar su existencia vivió por mucho tiempo. Era muy fácil matar a una persona y disfrazarla de accidente, o envenenar a alguien con una marca especial de veneno que no afectaría a la persona. Cuerpo durante un mes después de haber sido ingerido, y cuando finalmente reaccionó, pareciera que habían muerto de un ataque cardíaco. Naruto había desarrollado y perfeccionado el acto de matar y hacer que pareciera natural en una forma de arte.
Los ojos de Anko se abrieron y brillaron brillando de emoción. Quiero un veneno que haga eso. Ella gritó. Y no eran solo las personas que habían descubierto su secreto las que a menudo perdían la vida. Naruto tampoco estaba dispuesto a permitir que nadie de la persona que lo descubrió cercano viviera. Familiares, amigos, cualquiera que Naruto sospechara que la persona que descubrió su secreto pudo haber dicho, también fue asesinado y todo el incidente encubierto sin ninguna evidencia de que hubieran sido asesinados. Fue despiadado, y muchas personas probablemente lo condenarían como la cosa más inmoral que alguien podría hacer. Lo que solo fue para mostrar cuán lejos estaba dispuesto a llegar Naruto para proteger su identidad. Eso es deliciosamente despiadado, exclamó Anko. Lo apruebo. Yo entiendo, Ashikabi-sama, tartamudeó Matsu solo un poco, dejando claro a Naruto que había dejado claro su punto. Bien, dijo Naruto asintiendo. Quiero que comiences con los perfiles Ashikabi y Sekirei. Comienza con Iga Izumi y todos sus Sekirei y luego avanza en la lista en función de cuántos Sekirei tiene un Ashikabi. Por supuesto, respondió Matsu mientras Naruto comenzaba a irse. Sin embargo, justo cuando llegaba a la entrada de su habitación, el rubio se detuvo y luego se volvió. Además, espero que elimines todas las cámaras espía ubicadas en mi habitación, la habitación de Kagari y la casa de baños, le ordenó, obteniendo una mueca mucho más grande de la chica. Naruto no estaba seguro de si eso se debía a que él frotó sal en la herida que había abierto, o porque significaría que ella no podría espiarlo mientras se bañaba, pero al final no importaba. Esta fue una prueba para ella. Naruto haría su propio barrido la próxima semana solo para asegurarse de que todas las áreas que había designado estuvieran libres de cámaras. De lo contrario, significaba que no podría confiar en Matsu, y que solo podría confiar en ella para recopilar información, e incluso entonces sería mejor realizar sus propias investigaciones para asegurarse de que su trabajo fuera preciso. Esta podría considerarse su oportunidad de demostrarle su sinceridad. Matsu palideció. No tener la confianza de su Ashikabi hasta ese momento sería casi impensable para ella. Minato tuvo que cambiar su Sekirei para que Matsu estuviera en su regazo antes de que pudiera relajarse, aunque fuera un poco. Sí, Ashikabi-sama, sonó la voz de Matsu justo cuando Naruto terminaba de caminar hacia la entrada. Volvió la cabeza hacia atrás una vez más para mirar al pelirrojo, asintió y luego se fue. Todavía tenía una persona más con quien hablar antes de llamar este día. Minato miró a Miya con tristeza, esperando que el personaje de su libro todavía estuviera vivo después de esta confrontación. Xox. Ella sabía que vendría. Cuando el golpe en la puerta sonó dentro de su habitación, Asama Miya ya sabía exactamente quién estaría allí. De pie de donde había estado sentada frente al santuario dedicado a su esposo, la casera de Maison Izumo se acercó lentamente a la puerta. Sus pasos eran mesurados, sin prisas, como si en realidad no le preocupara la conversación que se avecinaba y que estaba a punto de tener lugar. Al abrir la puerta, Miya vio por primera vez a la persona del otro lado. La rubia frente a ella se veía fría, y no del tipo que era causado por el sí. Se colocaron 2 trozos de hielo glacial en una cara que estaba tan muerta que el cadáver parecería más emotivo. La frialdad de su hielo y su rostro inexpresivo representaban un sorprendente contraste con todas las otras veces que había visto a Naruto. Lo había visto feliz, relajado y juguetón, frustrado, enojado y perdido. Esta nueva apariencia no se parecía en nada a nada que hubiera visto antes. Al menos en él. Sí, Naruto está enojado, dijo Sakura. No creo que nunca lo haya visto tan enojado. Tsunade dijo: lo tengo. Estaba en la misión de recuperarme. Kabuto estaba a punto de matarme cuando intervino. La mirada que le dio a Kabuto podría describirse como la misma. Él voluntariamente tomó un kunai con el fin de entregar un devastador golpe en su pecho con un Rasengan. Nunca olvidaré esa mirada. Tsunade se estremeció levemente al recordar esa batalla. Sin embargo, la expresión de su rostro le resultaba familiar. La propia Miya había usado ese look hace muchos años, antes de enamorarse. Naruto-san, dijo Miya en un tono suave, usando el sufijo más respetuoso para dirigirse a él. Ahora no era el momento para comentarios divertidos y burlas.
Abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado para darle acceso a la rubia a su habitación. ¿No quieres entrar? Un ceño fruncido cruzó el rostro del rubio, la única señal de emoción que había. Por la leve inclinación de su cabeza, le quedó claro que Naruto estaba pensando, lo más probable es que aceptara o no su oferta. Hubo una ligera inclinación de cabeza por un solo segundo, luego asintió y se permitió entrar por la puerta. Miya cerró la puerta detrás del rubio tan pronto como entró. Naruto aprovechó ese momento para echar un vistazo a la habitación. La habitación de Miya no era tan diferente de las otras en Maison Izumo, el mismo piso de tatami verde, las mismas paredes de papel blanco y una ventana cerca del lado opuesto de la entrada. Realmente, las únicas diferencias entre esta habitación y todas las demás era que era más grande y contenía los artículos personales de Miya. El objeto que más llamó la atención de Naruto fue el santuario a un lado de la habitación. Lo reconoció como un santuario utilizado para honrar a los muertos según las costumbres japonesas. En la parte superior del santuario estaba la imagen de un hombre con cabello blanco desordenado y ojos grises que Naruto dedujo correctamente que era el esposo de Miya. El incienso que había encendido hace un rato todavía ardía abiertamente. Entonces, ¿qué tan precisa fue esa descripción en tu habitación real, Miya? Preguntó Anko, bromeando un poco. Miya solo le sonrió y no dijo nada, lo que hizo que Anko hiciera un puchero. Por un momento todo quedó en silencio mientras Miya pasaba junto a él, moviéndose hacia el centro del piso donde se sentó una vez más, colocando sus manos en su regazo y luego mirándolo. Su mirada se clavó en la de ella con una intensidad que Miya encontró a la vez extrañamente fascinante y aterradora. Este hombre no mostró miedo de mirarla, algo que cualquiera que tuviera siquiera una idea de quién era ella nunca haría. Incluso su enemigo más odiado no era tan estúpido. A medida que el silencio crecía, Miya decidió que ella sería la que lo rompería. «Supongo que deseas hablar conmigo sobre lo que pasó esta noche». Dejó su pregunta vaga, aunque ya estaba segura de que sabía la razón por la que Naruto estaba aquí, no quería ser presuntuosa y decir algo solo para terminar mal. El rubio frente a ella permaneció en silencio durante un minuto completo, la intensidad de sus ojos no disminuyó. Miya soportó su escrutinio lo mejor que pudo, ayudó que él no estuviera usando esa cosa que había logrado invocar la última vez. Finalmente, pasado el minuto, preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Después de todo, era difícil no hacerlo. La única pregunta era, ¿cómo debería responder? No hay muchas opciones viables reales en este momento. Considerando su fuerza comparada con la tuya, yo diría que él sería el más fuerte de los dos. Dijo Kakashi. Si se intensificara lo suficiente, en el peor de los casos podría realmente matarte, justo debajo de eso estaría mudarse y llevarse todo su Sekirei con él. O podría asegurarse de ocultarte todo y simplemente no confiar en ti, pero elegir mirar para asegurarte de no revelar el secreto. Entonces estarías en sus ojos por el resto literal de tu vida. Sin privacidad. Incluso cuando te bañas, te observarán, él buscará cualquier signo de traición. Si nunca sucede, vivirías una vida larga, pero completamente bajo su vigilancia. Si lo hace, te encontrarán muerto, o no te encontrarán. Incluso Miya se estremeció ante ese resultado. Los que abandonan a sus amigos, y sí. Como dije antes, Naruto-san comenzó con una voz lenta y cuidadosa, como si se asegurara de que no hubiera forma de que el rubio malinterpretara sus palabras. Esta es mi casa, y mientras sea un invitado en esta casa, espero que me obedezca. Sus ojos morados se entrecerraron levemente. No solo no me obedeciste, sino que deliberadamente te aseguraste de que no pudiera seguirte y me dejaste fuera. Con una buena razón, replicó Naruto, entrecerrando sus propios ojos. Quizás, admitió Miya con un pequeño encogimiento de hombros. Pero Kagari-san es mi amigo además de mi inquilino. Quería asegurarme de que no harías nada malo mientras lo atendías. Eso fue un error. Ya trataste de dominar la conversación. No funcionará con él. Hinata dijo, en voz baja, pero todos podían escucharla claramente. No me vengas con eso. Gruñó el rubio, un gruñido en su rostro. Ambos sabemos que esa no es la razón por la que fuiste tan inflexible en venir conmigo.
y ambos sabemos que esa no es la razón por la que decidiste espiarme. Sus acusaciones hicieron que Miya se estremeciera. No esperaba que él se diera cuenta de eso. La verdad era que confiaba en Naruto. No sabía por qué confiaba en él, ni las circunstancias detrás de su formación, todo lo que sabía era que sí. Aparentemente, él también lo sabía. ¿Es realmente tan malo que yo sepa sobre tus habilidades? Preguntó Miya, era una pregunta que se hacía tanto por curiosidad como por su deseo de cambiar de tema. Tenía la sensación de que si continuaba con el asunto anterior, perdería cualquier argumento que pudieran tener. Razonamiento muy astuto. Dijo Kakashi. Estarías muy en lo correcto en eso. ¿Sí? Naruto espetó, luego hizo una mueca. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Miya realmente podía ver la forma en que su pecho y hombros comenzaban a subir a un ritmo más lento cada vez. Quizás una técnica de meditación. Cuando el rubio volvió a abrir los ojos, volvieron a ser piedras frías de hielo incrustadas en un rostro severo. No tiene nada que ver con saber acerca de mis habilidades. Eso me molesta mucho, sí, pero dado el tiempo, podría haber estado dispuesto a informarte de ellas en un momento posterior, si no fuera por otra razón que Matsu parece confiar. Usted. Pero eso fue antes que usted y ella decidió ignorar completamente mi privacidad. Miya ocultó su estremecimiento que sus palabras causaron con bastante maestría, incluso mientras trataba de pensar en su respuesta. Cuando se expresó de la forma en que Naruto lo había hecho, su intento de aprender más sobre el misterioso rubio sonaba bastante mal. La forma en que dijo que ella estaba ignorando por completo su privacidad hizo que pareciera que ella estaba violando sus derechos básicos de alguna manera. También tuvo el efecto de hacerla sentir vil, casi, o tal vez sucia, como si hubiera cometido un gran pecado que la había manchado de una manera que no podía ser vista por los ojos humanos. Naruto es muy bueno para llegar al meollo de los asuntos mientras habla. Dijo Sakura. Se le conoce por convertir a los enemigos en aliados. Los 7 miembros del equipo actual recuerdan la misión de la ola y cómo consiguió que Zabuza se convirtiera en un aliado, hasta que unos minutos después los hombres de Gato lo mataron. Es difícil, comenzó, y esta vez la lentitud de sus palabras parecía más por ser cuidadosa con lo que decía que por tratar de hacer que sus palabras se entendieran claramente. Vivir con alguien de quien conoces muy poco. Naruto-san es una persona muy misteriosa, no solo es un enigma sino que también se niega a dejar que los demás conozcan su verdadero yo. Ella, por supuesto, se refería a la personalidad que Naruto usaba la mayoría de las veces. La persona amistosa que había usado cuando se conocieron, una combinación del subproducto de estar recién unido a Musubi y la hábil máscara que usaba para ocultar su propia amargura hacia el mundo cuando estaba en público o seduciendo a mujeres. Miya ya había deducido que no era real. El Naruto que ella y todos los demás vieron no era el verdadero Naruto. De acuerdo, no fue y entonces ¿crees que eso te da derecho a espiarme? Preguntó Naruto sin rodeos, entrecerrando los ojos. Aunque Miya no se inmutó, apartó la cabeza de la mirada acusadora. ¿Pensaste que porque no te estaba dejando saber sobre mi pasado, descubrirías más sobre mí espiándome? El rubio le negó con la cabeza. Eso es bastante hipócrita, ¿no crees? Después de todo, Miya-san tiene más que suficientes secretos propios. Ante esas palabras, el rubio miró la imagen de Takehito, y Miya instantáneamente supo de lo que estaba hablando. Una nueva emoción pareció entrar en su mente y cuerpo, uno que no tardó mucho en aparecer. Después de todo, era una con la que había vivido durante mucho tiempo, una emoción que había sentido casi constantemente desde la muerte de su esposo. Omi. Dijo Miya. Ella ya sabía qué emoción era. Hacerla sentir así con solo esta confrontación fue mucho. Realmente es bueno con las palabras. Culpa. Se sentía culpable por espiar a Naruto, un hombre que era una persona bastante reservada cuando se trataba de su pasado. Honestamente, estaba sorprendida de que le hubiera hecho saber tanto sobre él como lo había hecho. Sin embargo, incluso con todas las cosas que le dijo, todas esas pequeñas ideas sobre su carácter, sus pensamientos y sus creencias que había dejado escapar en sus momentos de debilidad, nunca le había dicho a ella ni a su Sekirei nada de verdadero significado. En lo que respecta a su pasado.
Ella no sabía nada sobre quién era él, salvo los pocos conocimientos, que eran inútiles sin el contexto adecuado, que ocasionalmente le había dado. Cuando fue por primera vez a la habitación de Matsu para poder ver a Naruto mientras atendía a Kagari, admitiría que una parte de ella estaba enojada. Nunca antes había sido rechazada de esa manera, incluso la mujer a la que odiaba más que nadie en este mundo no se atrevería a ser tan directa y desafiante con ella, y eso era decir algo considerando que la mujer era una psicópata sedienta de sangre. Naruto lo había hecho. No solo la había desafiado en su propia casa, sino que había logrado proyectar algo similar pero muy diferente de las máscaras de su propia Anya lo suficiente como para sorprenderla y asustarla un poco. Y así, con el rubio prácticamente echándola de la habitación de Kagari, había ido a ver a Matsu, enojada y molesta porque tenía al pelirrojo espiando a Naruto para ver qué estaba haciendo. Ahora estaba empezando a desear no haberlo hecho. La mayoría de los Sekirei estaban escuchando, con los ojos bien abiertos por cómo se estaba desarrollando esta confrontación. Sorprendida enormemente por cómo Miya, por una vez, no tomó la delantera, y estaba siendo reprendida como una niña pequeña por hacer algo malo. Ninguno se atrevió a comentar. ¿Sabes por qué, cuando Matsu se negaba a decirme algo, simplemente dejaba ir el tema? Preguntó Naruto, su voz ahora mucho más suave que antes. Por alguna razón, trajo una sensación de hundimiento aún más profundo en el estómago de Miya. Cuando todo lo que pudo hacer fue negar con la cabeza, continuó la rubia. No la presioné para que respondiera porque sabía que eran cosas que le habías pedido específicamente que mantuviera en secreto. Teniendo en cuenta que fue ajustada por tu esposo y su posición en la primera encarnación del Escuadrón Discernible, está claro que ella sabe más sobre tú que tal vez nadie más excepto otro miembro de dicho escuadrón. Sé que podría haberla empujado a revelar tus secretos, ya que su Ashikabi, mi voluntad sobre ella sucede a la tuya, lo sé, pero no lo hice. La obligué a revelar algo que te comprometería porque te respetaba. Más que no le pedí que revelara tus secretos porque sé lo que es tener un secreto que no puedes o no deseas compartir con nadie más. Y por eso respeté tu decisión de mantener tu pasado en secreto, terminó Naruto, su tono frío. Pero parece que no puedes mostrarme el mismo respeto. Esta vez Miya no pudo ocultar su estremecimiento. El rubio parecía haber terminado de hablar con ella también, porque giró sobre sus talones abruptamente y se dirigió a la puerta. Incapaz de decir nada, e insegura de qué decir, incluso si tuviera la capacidad de hablar en este momento, todo lo que Miya podía hacer era mirar mientras la rubia caminaba hacia la puerta. Solo se detuvo cuando llegó a la puerta, con la mano izquierda apoyada en el picaporte. Miró por encima del hombro y le lanzó un último comentario de despedida. «Sabes, iba a disculparme por ser tan grosero contigo una vez que terminé de curar a Kagari», dijo, y los hombros de Miya se hundieron apenas perceptible. Naruto negó con la cabeza. «Ahora me alegro mucho de no haberlo hecho». Y con ese último disparo desmoralizador, Naruto abrió la puerta y salió. Miya vio como la puerta detrás de él se cerraba, y cuando el resonante clic de la puerta al cerrarse hizo eco en la habitación, apretó los ojos y dejó que su postura finalmente se desplomara hacia adelante en una expresión que era tanto cansada como angustiada. Anko se echó a reír. Parece que alguien no está acostumbrado a ser disciplinado, ¿verdad? Nadie más se unió, bueno, al menos en voz alta. Toda esta situación podría haber ido mejor, mucho mejor. Lo peor de todo era que todo era culpa suya. Por hacer demandas inapropiadas de Naruto cuando solo estaba tratando de ayudar a alguien, por permitir que su enojo porque se le negara lo mejor de ella, por espiar a Naruto sin darse cuenta de que quizás él tenía sus propios secretos que eran similares a los de ella, menos en importancia. Esta era solo la segunda vez que había arruinado algo tan majestuosamente antes, la primera con conexiones directas con la muerte de su esposo. Miya solo podía rezar para encontrar una manera de arreglar las cosas con Naruto cuando tuviera la oportunidad, de lo contrario, las cosas se pondrían muy tensas dentro de Maison Izumo. Es bueno que Naruto siempre perdona rápidamente. Dudo mucho que el libro de Naruto sea diferente. Puede que pase algún tiempo antes de que suceda. Añadió Hinata. Kiba y Akamaru asintieron con la cabeza. Xox.
Después de cerrar la puerta detrás de él, Naruto se tomó un segundo para apoyarse con la espalda contra la pared. Cerrando los ojos, el rubio soltó un suspiro exhausto mientras su mente comenzaba a ponerse al día con los eventos del día. Habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo, Kagari casi se autoinmolaba, Matsu y Miya lo espiaban y todo el lío que había comenzado. El día finalmente estaba comenzando a alcanzarlo realmente, y al combinar esto con los últimos días, desde que se convirtió en Ashikabi y tenía un rubio que realmente sintió sus varios miles de años de edad. Por el sabio, nunca se había sentido tan exhausto. A pesar de lo cansado que estaba, aún podía sentir sus propias emociones hirviendo bajo la superficie. Una olla hirviendo que solo se había sentado, pero no se había ido. Una parte de él todavía estaba bastante enojado, aunque algo se había ido durante su conversación con Matsu, había regresado a él con bastante facilidad cuando se enfrentó a Miya. Era casi extraño, ambos habían hecho lo mismo que lo había enojado tanto, pero solo Miya tenía la peor parte de su ira. Cuando abrió por primera vez esa puerta, toda esa ira que se había estado dispersando había regresado con una venganza. Con Matsu, cuanto más duraba su confrontación, menos ira tenía que dirigir hacia ella. Podría suponer que es porque también puedes sentir las emociones de tu Sekirei, así sabrías si realmente lo lamentan o si están tratando de apaciguarte. Dijo Matsu. Ya que no podía sentir las emociones de Miya, no disminuyó tu ira como la de mi personaje. Era esta otra parte del vínculo. Teóricamente era posible. Si el vínculo era capaz de actuar como una conexión empática entre él y su Sekirei, entonces quizás también sirviera como algún tipo de protección contra el Sekirei si el Ashikabi se enojaba. Pero no, incluso cuando pensó que el rubio se dio cuenta de que si ese fuera el caso, entonces probablemente funcionaría para enfriar todas sus emociones y no solo su ira. También estaba el hecho de que había estado en lo que equivalía a agitación emocional y confusión desde que se enredó en el plan Sekirei. Eso significaba que el vínculo no podía ser la razón. Tal vez se estaba volviendo blando. El pensamiento le hizo resoplar. Podría matar sin pestañear. Claro, puede que ya no le guste la batalla, pero eso era simplemente porque no tenía nada por lo que luchar. Matar, por otro lado, era algo con lo que no tenía problemas. No era necesario luchar contra alguien para matarlos, y Naruto había matado a tanta gente que se había vuelto insensible al acto. Recordó un tiempo, cuando se dio cuenta por primera vez de su maldición de que el acto de matar le traería pesadillas. Pasaba noche tras noche retorciéndose y sudando, mientras los rostros de los que había matado, para mantener su secreto lo acusaban de olvidar sus enseñanzas senseis, de abandonar su búsqueda de la paz. Ahora los sueños de Naruto eran solo de su fracaso durante la cuarta gran guerra shinobi, y de su Sekirei. No hay que olvidar esos sueños. Las risitas abundan. Y tal vez un facepalm de Tsunade. Pero sobre todo risas. Sacudiendo la cabeza, el eterno shinobi decidió que estaba demasiado cansado para teorizar sobre las posibles razones por las que su ira se dirigía a una persona y no a otra cuando ambos hacían lo mismo. Necesitaba dormir un poco antes de poder pensar seriamente en este momento. Tal vez cuando estuviera más descansado, podría reanudar su teoría sobre por qué sentía menos ira hacia su Sekirei que hacia Miya. Por eso Usume no estaba tan complacido cuando finalmente regresó al segundo piso. Ella estaba de pie junto a su puerta, con las caderas ligeramente inclinadas hacia la derecha, su brazo izquierdo agarrando el derecho por el codo mientras sin duda lo esperaba. Parecía nerviosa, concluyó. Su expresión facial la traicionó, la forma en que se movió mientras esperaba le hizo saber lo ansiosa que estaba realmente. Al mismo tiempo, había una determinación en su rostro que él no había visto por un tiempo. Independientemente de lo que quisiera hablar con él, era lo suficientemente importante como para estar dispuesta a dejar de lado sus propios miedos para hacerlo. En el momento en que sus ojos se cruzaron, su voluntad pareció tomar una determinación. Hubo un brillo endurecido en ellos que Naruto no pudo evitar admirar. Matsu comenzó a sonreír levemente, tiene una idea de cómo podría terminar siendo esta conversación en algún momento. Sin embargo, todavía está segura de que Naruto le gritará primero. Usume reconoció Naruto a la chica mientras caminaba hacia su habitación.
La tetona Sekirei con la camiseta de estrellas se movió de nuevo, eligiendo pararse un poco más recta de lo que había estado. Naruto, dijo, luego vaciló antes de respirar profundamente. ¿Podemos hablar? Naruto miró hacia su puerta con una mirada anhelante, luego volvió a la morena tetona frente a él. Con un profundo suspiro, le hizo un gesto para que lo llevara por el pasillo, y luego la siguió obedientemente cuando pasó junto a él. Quizás realmente se estaba volviendo blando. Con eso, el marcador reapareció y el libro se cerró, uno nuevamente flotando en su lugar habitual en el medio del área de asientos. El resto de la sala se levantó y silenciosamente se dirigió a almorzar, todos sintiéndose un poco agotados, debido a la intensidad del capítulo. Se sentía como estar en una montaña rusa. Mientras tomaban su comida, Miya llevó a Kusano y Musubi a un lado y comenzó a hablar con los dos. Lo más probable es que les explique lo que es la cortesía común para ambos. Puedes ver a Musubi y Kusano asintiendo mientras comen. En otro rincón, Sakura y Tsunade estaban comiendo y hablando mientras repasaban el blog de notas. Me pregunto si intentarán enseñarle a Naruto los jutsus médicos cuando regresen.